Hoy vamos a hablar, continuando un poco con la línea estética de algunos artistas, compositores finales del siglo XIX y sus nexos con el pasado. Entre ellos está en la música Debussy y Stravinsky. Y en la pintura tenemos a Picasso, a Monet. En la filosofía está Friedrich Nietzsche, quien establece también una negación de la tradición que corresponde a Sócrates hasta Schopenhauer, que sería pues todo el bagaje cultural occidental de la filosofía. Lo mismo hace Stravinsky en la música, para poder crear, por ejemplo, su ballet La consagración de la primavera, prescinde de la tradición que parte del canto gregoriano hasta la música concebida hasta ese momento, que es el posromanticismo. Entonces él va hacia una premúsica, investiga la música étnica de los Balcanes, del África, distintos folclores que lo van nutriendo en su búsqueda de buscar lo más primario y primitivo del hombre ancestral. Y obviamente destruyendo pues todos los periodos de la música, el contrapunto. Lo único que no destruye es la forma, por eso se llama neoclasicismo, porque la forma permanece. Entonces, él puede componer en forma polka, en forma vals, cualquiera de los formatos de la música clásica europea, pero entonces él añade la politonalidad, destruye en una forma, puede ser a través de la armonía o puede ser en la melodía. La melodía puede ser bastante innovadora y la armonía puede ser convencional, un ritmo de vals o al revés. La melodía algo trivial y en la armonía está toda pues su audacia. Stravinsky tuvo muchas facetas, así como Picasso. Él, cuando murió Schoenberg, asumió el dodecafonismo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Picasso. Miren, parecieran que fueran tres pintores diferentes. El de la mitad es el convencional, que viene de la herencia de Ingres, un pintor clásico. Esta es la primera comunión de Picasso. A la derecha está su autorretrato, que ya muestra bastante expresionismo, es decir, un paso hacia adelante, pero aquí hay otro que muestra un paso hacia atrás, como lo que hace Stravinsky. Es decir, una demolición de todo. Por ejemplo, aquí no hay una perspectiva, aquí no hay un detalle, pues de todo. El sombrero es una mancha azul, el abrigo también. Es decir, no hay una técnica como se ve acá, de la realidad, lo más detallada posible. Aquí ya el artista se va a un primitivismo, a una sencillez que parece incluso como de niños. Hay unas ideas de Picasso, apreciaciones que él esbozó en su tiempo. Por ejemplo, para él el arte ya no era algo de búsqueda de belleza, sino era más bien su investigación personal, su experimento, sus experiencias. Por ejemplo, cuando murió su amigo Casagemas, con quien hizo aventuras y se divertía en las noches con mujeres eh, pagas, y hacía pues un desorden, digamos, en las noches para acompañar a su amigo. Y ese amigo resulta que lo despreció una mujer de ese tipo y él la intentó matar y creyó que la mató, pero la bala le rozó por la sien y él sí se suicidó. Entonces él en su desesperación pintó un cuadro al estilo del Greco. El cuadro del Greco se llama El entierro del conde de Orgaz, pero entonces él, en vez de pintar ángeles, pintó las prostitutas, es decir, las mujeres desnudas con medias rojas.
por el impacto tan grande que le dio ese suicidio a él, porque se suicidó delante de todo el mundo. Aquí hay una frase de él, nunca se agobió buscando un ideal, él no tenía un ideal exacto, no iba hacia una meta específica del arte, sino él iba era descubriendo su creatividad, su innovación, hasta dónde lo llevaría su propia osadía, su propia hazaña. Estaba hablando pues de los tres momentos de Picasso, aunque tuvo más, tuvo una época también azul y rosa, donde él veía la vida un poco gris. Cuando pintaba en azul, él se refería pues a escenas de la vida, de la soledad, de la depresión, del hombre abandonado en la calle. Acá pues lo que les digo que tiene coincidencia con Stravinsky en el sentido de la decodificación de todas las técnicas, como acá en la mitad que sí pertenece a la tradición Picasso, y acaba hacia el expresionismo. Stravinsky va al expresionismo también de Schoenberg, pero después de la muerte de Schoenberg. Bueno, las apreciaciones de Picasso. Buscaba no alejarse demasiado de la naturaleza, lo cual es como una paradoja porque él se alejaba en la medida en que llegaba a la abstracción, al cubismo, a la pérdida de la imagen del objeto como tal, una representación de lo visible. Y decía esta frase muy bonita, nada puede surgir sin soledad. Yo me he creado una soledad que nadie es capaz de imaginar. Hoy día es muy difícil aislarse porque estamos rodeados de relojes. ¿Han visto alguna vez un santo con reloj? Es decir, él siempre buscaba todo el tiempo para crear y no le gustaban los mecenas que de pronto lo forzaban con un pago a hacer algo, no le gustaba trabajar así. Una vez lo contrató el gobierno republicano de España para un cuadro para la exposición de París y él no quería aceptar. Sin embargo, se le dio la oportunidad de aceptar porque ocurrió la masacre de Guernica en la Guerra Civil Española y entonces fue una buena temática para su cuadro por lo impactante que quedó destruida la ciudad. Fue un cuadro pues fuera de serie y digamos que de los más grandes que él pudo hacer. Aquí va hacia el cubismo, esto es una ciudad sobre una montaña, un autorretrato cada vez más expresionista, este es el famoso cuadro Guernica. Fíjense que a pesar de que no tiene colores, sino sepia, se le ve la tragedia. Está el toro que representa el gobierno franquista y está esta lámpara que es como si fuera el ojo de Dios que todo lo ve pero no alumbra, es decir, está opacado. Todo es oscuridad, aquí está el caballo también, relinchando con una lengua, un cuchillo. Hay un hombre con una espada en la mano y una flor, una mujer con una pierna deforme, otro aquí gritando, pidiendo auxilio, otra mujer con su hijo muerto que evoca la piedad cuando la Virgen María tiene a Jesucristo cargado. Un cuadro bastante profundo, describe mucho la realidad de ese momento. Está la flor, el detalle más pequeño, está la persona como pidiendo auxilio en llamas, y aquí está la mujer también desesperada. Aquí está el toro, está el bebé. Aquí hay otros momentos de Picasso, aquí dos mujeres en la orilla del mar. Fíjense que aquí engrosa la figura, se conecta con el impresionismo, pero también tiene una desproporción. Por ejemplo, aquí esta mujer tiene el brazo muy corto, mientras esta lo tiene demasiado largo. Miren la playa, tampoco se ve perspectiva, se ven dos colores, uno más fuerte, se supone es el mar y el cielo, pero no hay una profundidad. Él va anulando, pues, él rompe con eso en el cuadro La señorita de Aviñón. Mujer llorando. En este cuadro expresionista se ven las lágrimas de la mujer que son a la vez
las uñas de unos dedos. Está mordiendo un pañuelo, y aquí se ve también otra mano verde, y los colores, pues, bastante fuertes, que evocan su tragedia, la oreja también apretada con el arete, también como de perfil y de frente a la vez, a los ojos, evocan también dos planos. Aquí está su época azul, un cuadro que se llama La vida. Están las personas, pero solas, cada una en su soledad. Aquí otra forma de ir al pasado, este es un cuadro Las Meninas de Velázquez, que él también recrea. Así lo ve él a la luz del siglo XX. Está un perro, y lo ve de esta forma. El pintor, miren cómo lo ve de gigante acá, y acá está el pintor. Un hombre al fondo, acá también hay un hombre al fondo. Lo coloca un poco diferente. Este cuadro también es bastante, eh, digamos, neoclásico, porque representa los instintos. O sea, tanto Debussy como Stravinsky representan no sentimientos, sino sensaciones, instintos. Debussy más hacia la naturaleza, espacios abiertos, y Stravinsky más hacia la agresión. Entonces aquí está lo máxima agresión o instinto puro, que es el minotauro, cabeza de toro, cuerpo de hombre, y aquí destaca mucho las piernas, el movimiento como si quisiera salir del laberinto, desesperado. Él en su propio mundo, en su propia irracionalidad, también busca una liberación, una salida que se la da a Teseo, pero cuando lo mata, porque era un monstruo. Aquí, por ejemplo, en el impresionismo, la catedral de Rouen, en distintas horas del día, va plasmando una realidad diferente, una tonalidad diferente, y ese color va por encima de la misma contorno del dibujo, la misma línea exacta. Entonces, en la música, por ejemplo, Debussy, cuando en Catedral Sumergida esboza pues el agua del mar, la catedral que se hunde, las campanas, utiliza mucho pedal, y hay notas también pedal. Por ejemplo, hay un mi constante en la figura redonda que se destaca sobre las demás notas, evocando esa campana que empieza a sonar cuando la catedral sube del agua. Entonces se oye otra vez el canto gregoriano filtrado de ese tiempo, es decir, él en sus armonías estáticas, donde también le da mucha preponderancia a la melodía. Él, la melodía está por encima de todo, y las armonías son bastante colorísticas, hacia una politonalidad y una pantonalidad, que es todas las tonalidades, pero sin conflicto. ¿Sí? Todo flota, todo recuerda pues esas tonalidades del pasado que no tenían acompañamiento, como el canto gregoriano, como la música griega, eran a capela. Entonces, a pesar que él usa armonías, él destaca completamente esas, como dice aquí, tuvo melodías acordadas. Es decir, la melodía por encima de todo, unísonos enriquecidos. Y su interés era también destruir el contrapunto. Él no quería que hubiera conflicto, porque no había razonamiento, sino sensaciones, estados atmosféricos del viento, describir toda una tarde campestre, una puesta de sol. Entonces, en la música se refleja todo eso, y para ello pues está toda la belleza de todos los armónicos, todos los sonidos que vienen de la naturaleza, en esa nueva concepción armónica que lleva hacia la pantonalidad. Hace una síntesis de todas las tonalidades múltiples
en un solo esquema que él concibe como pantonalidad. Uso de escalas de tonos enteros, es decir, evita las escalas diatónicas tradicionales para que no haya esas tonalidades, esos conflictos. Entonces, y modulación también. La modulación es algo eh, muy leve, pasajero, no hay como tal una, una transición de ideas, sino hay un estatismo constante. Por ejemplo, él fue alumno de César Frank y César Frank le decían las tareas que modulara y él decía que para qué si se sentía bien en la tonalidad en que se encontraba. Es decir, no, él tenía ya un estilo definido desde que era alumno. Stravinsky, tomando pues algunos conceptos de persona que hace una tesis doctoral, se refiere a él como un compositor ecléctico, un clásico ecléctico, es decir, toma de todo. Porque a pesar que niega la tradición, toma la forma, por eso es neoclásico. Niega la tradición y niega hasta el cristianismo, porque al negar el canto gregoriano niega el cristianismo. Fue una fase de él hasta los 40 años, hasta que otra vez se encontró con un clérigo, porque él pertenecía a la religión ortodoxa de Oriente. Entonces volvió otra vez a su fe, a sus raíces, a tomar el evangelio. Pero en un tiempo él se aisló de todo para poder buscar en la premúsica los elementos de su innovación. Entonces aquí dice lo que él hace, ausencia de desarrollo de materiales, no hay desarrollo como tal de la melodía, se detiene, vuelve y repite, corta donde sea, vuelve y la reexpone, acelera, así como una danza ritual del hombre más primitivo de las cavernas, algo así. Dice temporalidad concreta y subjetiva a una temporalidad abstracta y matemática del reloj. Entonces, de la temporalidad tradicional del tiempo, él lleva a la destrucción del ritmo. Y entonces hay una matemática, obviamente, y un pulso, pero ya que se va saliendo de la tradición. Cosificación de los materiales del pasado. Es decir, toma prestado y hace otra cosa. Formas fragmentarias también de las melodías, cerrada y abierta, tonal y no tonal, y es irónico. Su música refleja bastante sarcasmo, ironía, burla hacia toda la tradición. Es más, su estreno de la consagración fue un tremendo escándalo. Entonces, por ejemplo, aquí menciona vitalidad mecánica y artificial como espasmo en un cuerpo sin vida. Por ejemplo, en la consagración, cuando la Virgen inmolada a la primavera muere en éxtasis de la danza, hay un éxtasis porque se destruye el ritmo, pero parece un cuerpo, como dice aquí, un cuerpo sin vida, porque toda esa tradición había muerto. Y por eso desde los primeros sonidos del corno inglés, enseguida se formó el escándalo, porque ya el público sabía y los compositores que estaban ahí qué era lo que había hecho Stravinsky. Bueno, esa obra fue estrenada el 29 de mayo de 1913 bajo la dirección del empresario Diaghilev. La dirigió Stravinsky en la parte musical y Václav Nijinsky, que era uno de los bailarines, quien también hizo la coreografía. El vestuario y decorado fue por Nikolai Roerich. Esta obra fue bastante aplaudida por Debussy. Debussy nació
20 años antes que Stravinsky, y se sorprendió mucho y le gustó esa innovación, esa revolución que él hizo. Entonces dice, se refiere a la consagración de la primavera como una hermosa pesadilla. Es decir, ronda a mi alrededor como una hermosa pesadilla e intento en vano invocar de nuevo la terrible impresión. No es necesario decirle la alegría que tuve al ver asociado a mi nombre a algo muy bello que con el paso del tiempo lo será todavía más. Para mí que ya desciendo la otra vertiente de la colina, pero que conservo sin embargo una pasión intensa por la música, para mí es una satisfacción especial decirle cuánto ha ampliado usted las fronteras de lo permisible en el imperio del sonido. Es decir, fue un reconocimiento porque a veces entre compositores no se reconocían. Pero como eso fue estrenado en París, donde todo el mundo esperaba algo parecido a los ballets de Tchaikovsky y se dio cuenta de esto, entonces el auditorio se dio golpes, insultos, no se oía la música. A Nijinsky le tocó golpear para marcar un pulso, para que los bailarines se movieran bajo el pulso y del compás porque no se oía la música. Entonces dice pues que irónicamente las personas hicieron como gritos de animales, es decir, se enloquecieron. Y finalmente Stravinsky dijo que eso era lo que él había logrado descubrir en el hombre, pues su parte inconsciente de lo que hablaba Freud, toda esa parte del cerebro de los instintos. Él los estremeció con ese ballet. Entonces la gente eh, pues reaccionó de esa manera. Era la guerra del arte, dice Jean Cocteau, citado por Donald G. Mitchell en el lenguaje de la música moderna. Schoenberg sí va hacia el futuro, del postromanticismo pasa al expresionismo, es decir, al tonalismo, y después concibe el método decafónico. Entonces, este, este esquema pues lo hace bastante mecánico, como una fórmula, posición horizontal, vertical, la serie, se combina, después la forma espejo, inversa, retrógrada y todas sus transposiciones. La constante rotación de la serie de sonidos en estos compases está marcada por medio de números. El número también tiene importancia en este tipo de evolución de la música. Aquí está como trabajaba Schoenberg, la serie, 4 sesiones, 3 notas cada una, y así hacía una inversión de la serie. Después tomaba un periodo de 4 notas solamente, en lo cual la tercera y cuarta nota se apartaban de la imitación literal, evolucionando en movimiento contrario. Los acordes que acompañaban dichas melodías en la parte de violín primero, viola y cello exponen sucesivas sesiones de la serie transpuesta en forma invertida. Entonces, esta, este método evitó el caos de la parte de la, de la tonalidad, para que los compositores tuvieran un rumbo. Y entonces así se superaba la libertad total que le había expresado o experimentado como compositor. Este es el filósofo que abarca pues también gran parte del siglo XIX, que va en su filosofía hacia atrás. Dice que ya Sócrates es un decadente. Decía que Sócrates era feo, monstrum in fronte, monstrum in animo. Y va hacia atrás, se va a los presocráticos y de ahí surge su filosofía. Su obra primordial, así hablaba Zaratustra, se basa en la oralidad, es decir, las parábolas al estilo de Jesucristo, donde el maestro habla con su discípulo, prescindiendo pues obviamente de la categoría del lenguaje escrito. Entonces el lenguaje de Nietzsche es bastante poético, bastante rico pues en todos esos matices
de la belleza de la forma, de la sabiduría del contenido, pero de una manera muy, no tan racional, sino más vivencial, más de ejemplo, más de- él utilizaba muchas eh, frases cortas, punzantes, donde él definía, por ejemplo, soy un pretil a orillas del río, quien tenga fuerza que se agarre, mas jamás seré nuestra muleta. Es decir, él quería que sus discípulos encontraran la verdad, no que se aferraran a él porque él era el maestro, y lo siguieran como hizo Platón con Sócrates y Aristóteles con Platón, no, sino que cada quien encontrara la libertad total que le había encontrado en el pensamiento. Y para eso también él anuló también el, la forma de razón que había desde Descartes, pasó por Kant y Schopenhauer, todo eso le parecía a él cadente, que no había necesidad de ser tan racional, sino de vivir conforme a la belleza de la poesía, al sentimiento, al arte. Él se refería mucho a la tragedia también, y era músico, entonces muy polifacético, y destacó la oralidad, porque realmente los grandes, incluso Sócrates, nunca escribió nada, Jesucristo tampoco, se basaron en la palabra hablada. Entonces, eh, bueno, aquí les hice esta síntesis de estos dos compositores en paralelismo a la época en que vivieron. Stravinsky vivió mucho hasta 1971, prácticamente. Debussy murió en 1918, comenzando apenas el siglo XX, y, y bueno, se puede decir que Stravinsky tuvo tres nacionalidades, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Francia, estuvo en Rusia también, de la cual salió, y en Francia salió por la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces se quedó en Estados Unidos desde 1920, tuvo otra mujer además de su esposa con la que se casó cuando vivió en 1939. Con esa esposa se quedó hasta el final. Dicen que fue amante también de Coco Chanel, una gran diseñadora también que apoyaba artistas y todo. Esta vez que fue muy cosmopolita, muy viajero y se sintió bien pues, en los países que lo albergaron y pudo componer, porque a diferencia de otros que no soportaron tanto el exilio como Schoenberg, nunca se habituaron al éxodo de su país, de sus costumbres, de su nacionalidad, su germanismo. Entonces, Stravinsky en ese sentido tiene un lenguaje versátil, bastante polifacético, ecléctico, aparentemente a veces superficial, pero en el fondo pues logró ser un creador de paradigma, de romper con muchos elementos de la tradición, de atreverse a ir a lo precultural para esbozar otra nueva música. Entonces, su más grande obra es La consagración de la primavera. También escribió Petrushka y El pájaro de fuego. El pájaro de fuego también un gran pintor. Chagall hizo el telón del vestuario. Un gran pintor también de estas formas así contemporáneas, figuras alargadas, también como Modigliani, bastante colorístico. Pero la conservación sí es más salvaje, se puede decir que es una danza bastante, tiene bastante elementos grotescos de culturas ritualistas. Por eso utiliza el vestuario que utiliza en su presentación original, su primera presentación de completamente étnico, un vestuario étnico.
Bueno, entonces eh, terminamos por hoy esta pequeña charla y pasamos a la audición.